Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen por Instagram con esta transmisión en vivo. Gracias por su presencia, por estar allí. Saludamos a todas nuestras congregaciones aliadas, a Bellacó Los Santos Mirandinos, a Bellacó Maracaibo, allá a Bellacó San Cristóbal, a Jaderec Los del Camino en Turgua, nuestros aliados también de La Guaira, también al pastor desde Guarenas Guatire y de las distintas localidades del resto del país y fuera del país que nos siguen. Le decimos todos un Shabbat Shalom. Baruch, ahora sí están activados. Bueno, vamos a disertar de la parashá de hoy. Tocó de última hora porque el rabino ha estado bastante con la gripe bastante fuerte. Entonces, bueno, me tocó apoyarlo hoy el día con la parashá a última hora. Entonces, que el Eterno ilumine nuestra conciencia, nuestro corazón con esta parashá del día de hoy. Bueno, vamos a encomendarle entonces al Eterno. Gracias, Eterno, por tu bondad, misericordia. Que tu palabra sea una luz para nuestras vidas, que sea una luz para nuestro corazón, para nuestro entendimiento, que podamos entender a profundidad lo que tú nos quieres dar el día de hoy. Gracias, Hashem, te agradecemos por darnos este alimento espiritual, porque es fuerza para nuestra vida, para nuestro camino. Que podamos poner en práctica lo que decimos con nuestros labios. Por los méritos de Mashiach Yeshua, amén y amén. Me muevo mejor con el micrófono de cerquita. Bueno, hoy entonces estamos con la parashá Vayigash. Diga Vayigash. Es se acercó. Judá se acercó a Yosef. Bueno, no se sabía que era Yosef, no, era el virrey, el segundo después de Faraón, ¿no? Y como bien lo venía enseñando el rabino en estas últimas parashá sobre Yosef, que es totalmente mesiánico. Yosef es una representación del Mashiach como tal, ¿no? Entonces, si Yosef es una representación del Mashiach, Faraón vendría a ser... ¿Quién vendría a ser Faraón? Elohim, exactamente, Elohim. Vamos a hacer una apología de todo esto, ¿no? ¿En qué sentido? Si cuando es nombrado Yosef como virrey, como si fuera el mismo Faraón, porque el mismo Faraón le dice, después de mí no habrá más nadie que tenga más poder, solo tú. Y tú eres el que va a tener el poder sobre todo Egipto. Y Egipto representa al mundo, a lo conocido de aquella época. Entonces, podemos decir que la representación o el mensaje que está dándonos la parashá es quién es el Mashiach. Y hay un secreto con respecto a quién es el Mashiach, pero no un secreto para nosotros, porque a nosotros nos ha sido revelado el Mashiach, sino un secreto para nuestro pueblo Israel. Aquí vamos a tocar varios puntos de vista por el cual siempre se dice que Yeshua, Jesús, como se le conoce, Jesucristo, no puede ser el Mesías según
el judaísmo tradicional, por distintas razones, por distintas normas que deberían cumplirse. Pero hay algo espiritual que va más allá del entendimiento humano. Y cuando el mensaje es espiritual y cuando el camino es espiritual, solo los que entienden el lenguaje espiritual van a poder comprender. Y los que no están en ese lenguaje espiritual, sus mentes van a ser cerradas. Van a tener un velo porque no comprenden el mensaje de lo que está aconteciendo alrededor. Así que nosotros tenemos la dicha de que nuestra parte espiritual ha sido aperturada, ha sido abierta, ha sido mostrada delante de nosotros gracias al Mashiach. Y al Espíritu de Hashem, el Espíritu de Dios, que nos redarguye constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que está sellado en nuestra vida, sellado en nuestro corazón, y es el que constantemente nos está guiando. Diga guiando. Exactamente. ¿Por qué yo digo esto? Porque a la fuerza, durante todas las épocas, durante todos los siglos, se ha querido convertir al pueblo de Israel, al judaísmo, al cristianismo. ¿No? Y a la fuerza. El detalle de todo esto es que el mensaje no ha sido espiritual. Y el cristianismo como tal no ha tenido el entendimiento de esta porción que está aquí. Porque esta porción no dice que el faraón o que los egipcios tenían que decir quién era el virrey, quién era ese Joseph a sus hermanos. No. Era el mismo Joseph, el virrey, que tenía que mostrarse a sus hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo Mashiach es quien se va a mostrar al pueblo de Israel. ¿Sí están conmigo? No es que el mundo va a obligar al pueblo de Israel a aceptar al Mashiach. Pero bueno, nosotros tenemos que llevar la palabra. Sí, es así. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo no es obligar, como muchas familias tratan de obligar a sus hijos a que tienen que creer en Dios. Hay muchos padres que luchan constantemente por obligar, leerle la palabra y estar encima de ellos para que acepten a Dios. Y ese no es el camino. El camino es orar para que Hashem toque el corazón de tu hijo para que lo pueda conocer de verdad. Porque no hacemos nada con obligar. Sí, que tenemos que mostrarle el camino, tenemos que enseñarle la palabra. Sí, esa es nuestra obligación como padres. Pero nunca un padre va a obligar a su hijo a que crea en Dios. Nunca un hombre va a bueno, sí lo dice, pero sabemos que no va a pasar. Va a decir, bueno, esta mujer que no es creyente, pero está muy bonita, yo la voy a convencer de que crea en Dios y va a venir al redil. ¿Sí? O muchas que se casaron, muchas personas que se casaron, hombres que se casaron, fuera de la creencia, por decirlo así, de la Torah,
Y ahorita dicen, yo voy a convencer a mi esposa de que crea en Dios o de que crea en la Torá. Y viceversa también pasa. Cuando a veces no ven prospectos dentro de la congregación, las mujeres, y ven un prospecto fuera de la congregación, entonces dice, yo lo voy a convencer a esa persona, a ese hombre, para que acepte a Dios. ¿Mm? Porque yo tengo mis tácticas, ¿no? Dice muchas, ¿no? Y es una trampa muchas veces lo que se transforma eso. Es más, los hijos pueden engañar fácilmente a sus padres. Ah, si yo hago esto, entonces yo hago que mis padres sean más condescendientes conmigo. Pero realmente eso es lo que queremos. Porque al final eso viene siendo como una cáscara, como algo vacío, que realmente no tiene un relleno como tal. La oración del hombre y de la mujer es que la pareja que vaya a estar a su lado tenga el corazón de Hashem. Y cuando decimos que tenga el corazón de Hashem, es una persona que realmente dé testimonio, diga testimonio, testimonio del amor por el Eterno. Porque eso es muy importante. Porque de palabras podemos decir muchas cosas y podemos oír muchas cosas, pero el testimonio realmente es lo que vale. Las parejas que han caído en esa trampa al final fracasan. Porque la persona que viene fuera de la creencia o fuera de la Torá es más fácil que jale hacia afuera al que está dentro de la Torá. Así sea una persona que diga, yo soy fuerte en el Eterno y todo lo demás, mire, eso es bastante controversial, ¿no? ¿Por qué yo tomo este punto de vista? Porque es muy importante que para poder entender, para poder dilucidar el mensaje de la Torá, el mensaje mesiánico que Hashem nos muestra, está allí escrito. Y solamente el que tenga un entendimiento espiritual va a poder descifrarlo. En todos estos miles de años se ha tratado de convertir, obligar al pueblo de Israel a aceptar al Mashiach que le ha sido revelado al mundo. Y no se dan cuenta que en esta parashá, en esta porción nos dice que es el mismo Mashiach que se va a revelar a sus hermanos. Cuando decimos el espíritu o Elías, el espíritu de Elías, ¿verdad? Que siempre en el judaísmo se aparta un puesto vacío, como dando una importancia de que Elías está allí presente. Bueno, pues déjeme decirle que eso es algo mesiánico totalmente. Porque Elías es el que anuncia al Mashiach que ha de venir. Y cada vez que el judaísmo tradicional dice, no, que en cada festividad ese es el puesto de Elías, un puesto que está allí vacío. Es un recordatorio de que ese Elías nos está diciendo que prontamente vendrá el Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros, los que sí hemos sido revelados con Mashiach? Pues nosotros somos ese espíritu de Elías. Nosotros somos esa voz que anuncia al Mashiach. Y está en el que escucha creer o no creer. Pero es nuestro deber alzar nuestra voz, esa voz de Elías. El sentido por el cual Joseph se revela, porque vemos que Joseph en medio de su sufrimiento, porque él está sufriendo. Sabemos de la parashá pasada
Cómo él hace una serie de cosas que obliga a sus hermanos, mire, lleven los sacos de alimentos y le esconde la copa y les devuelve el dinero y ellos se asustan y le está haciendo como, oye, era malo Joseph, ¿no? Era tremendo con sus hermanos. Pero es que lo que está haciendo Joseph, acuérdense que lo que hace Joseph viene de parte de Hashem. Y lo que está haciendo Joseph es tocar el corazón de sus hermanos. Amén. Es más, Joseph durante todas estas pruebas que le colocaba a sus hermanos y de que trajeran a Benjamín y todo esto, era para darle oportunidad a sus hermanos de hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento. Pero ¿por qué Joseph hace eso? Por misericordia. El Mashiach se revela en cierto sentido con pruebas y situaciones a nuestro pueblo Israel. Y para el creyente que es duro, que es como una piedrita, ¿para qué? Para darle oportunidad y espacio para que haga teshuvá, para que haga arrepentimiento. Miren, no hay nada peor que el creyente que se cree fuerte. Porque el creyente que se cree fuerte va endureciendo su corazón para hacer teshuvá, para hacer arrepentimiento. Porque piensa que con la sangre del Mashiach ya soluciona todo y su corazón se va poniendo duro. Y Hashem muchas veces hace que pase pruebas el creyente para darle oportunidad a que haga teshuvá. Si nosotros analizamos las fiestas del Eterno en su contexto, desde la primera fiesta a la última fiesta, siempre la fiesta tiene un espacio de tiempo entre fiesta y fiesta para acercarse al Eterno con arrepentimiento. O sea que Hashem da un espacio de tiempo siempre para que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De situaciones, de cosas que se van adquiriendo durante el camino. ¿Por qué? Porque la vida del creyente es avanzar en la Torá, pero también tropezar en la Torá. Y tropezar en situaciones cotidianas que tiene el creyente. ¿Por qué? Porque esa es la vida de la perfección. ¿Y cómo es la perfección? Bueno, la perfección la podríamos decir como un invento de algo, no sé, vamos a ponerle el bombillo, que es lo más que se me ocurre ahorita. ¿Usted sabe cuántas veces fracasó Thomas Edison para poder hacer el primer bombillo que iluminase? Fueron cientos y cientos de fracasos para perfeccionar ese invento. Imagínense cuántas veces Hashem va a empezar de nuevo con nosotros para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que algún día podamos hacer resistencia, pues los bombillos antiguos tenían como un resortico, ¿no? Usted sabe, el bombillo cuando está apagado, bueno, lo ha prendido, ¿no? Pero apagado, sabe que tiene dos antenitas, ¿correcto? La antenita que tiene un polo positivo y un polo negativo. Y en el medio hay un filamento, ¿no? Pequeño resortico que sería la resistencia. Y esa resistencia, cuando pasa la energía, genera luz. Bueno, esa resistencia es hacer un stop, es pararse, es agradecer al Eterno, y cada vez que nosotros agradecemos al Eterno, nosotros estamos siendo luz en ese momento.
¿Por qué? Porque estamos haciendo resistencia a nuestros deseos personales, a nuestros deseos carnales, a lo que queremos hacer nosotros mismos para que la luz de Hashem pueda fluir. Pero para poder llegar a ese entendimiento, ¿cuántas veces fracasamos? ¿Cuántas veces decíamos, no, es nosotros, es nuestra lucha, es lo que yo diga, es mi camino, es lo que yo pienso, o yo creo que la Biblia dice esto, esta es la absoluta verdad? Y cada vez que exploramos la Torá, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que estudiamos la Biblia, nos muestra algo nuevo. Y lo que nosotros pensamos en un tiempo, esta es la verdad, al pasar de los años se ha transformado en otro camino. ¿Cuántos cuando llevaban una vida católica, por decirlo así, pensaban que esa vida católica era absolutamente toda la verdad? Y criticaban a los evangélicos, criticaban a todos los que son de otras religiones, ¿no? Y muchos fueron transformados y llevados al cristianismo. Y entonces después criticaban a los católicos. Y en los que son cristianos, que entran dentro del evangelio, unos empezaron a ser bautistas, otros pentecostales, otros libres, de libre denominación. Y muchas veces los bautistas criticaban a los pentecostales y a todos los demás. Y los pentecostales, bueno, a todo el mundo. ¿Ah? Y después están los creyentes en la Torá, los mesiánicos, por decirlo así, que entran dentro de los caminos del judaísmo, que también tienen muchas vertientes. Porque entonces cuando entran dentro del camino del judaísmo, entonces ahí empiezan a tirar piedra a los católicos, a los evangélicos, a los pentecostales, a los bautistas y a todo eso, ¿no? Y después dentro del mismo judaísmo mesiánico, unos que son ultra, super, mega ortodoxos, otros que son más liberales, otros que son conservadores. Pero si hay algo que nos une a todos, es Hashem y el mensaje del Mashiach. Entonces, el sentido por el cual Hashem nos muestra que hay uno que va a ser el coordinador, el que va a ser el que maneje todo, es el Mashiach. ¿Por qué? Porque eso ya estaba desde el conocimiento del Eterno en el principio de la creación. O sea, desde el principio de la creación está el Mashiach. No es un concepto alejado del judaísmo tradicional. El judaísmo tradicional entiende y sabe que tiene que haber un Mashiach. Y para ellos, por supuesto, ese Jesús que se le ha mostrado no es. ¿O cómo ustedes creen que vieron los hermanos, los hijos de Jacob, a Joseph? No lo vieron como un hebreo. Era un egipcio totalmente. Quizás de esos que se rapaban, como muestran las películas, o con pinturas, o con la cara pintada, y qué sé yo. Porque el contexto en el cual está Joseph es Egipto como algo de idolatría. Y él se mueve en base a eso. Porque muchas veces los creyentes, los que son muy cabeza cuadrada, disculpen la expresión, quieren ver todo con la cabeza cuadrada en cuanto a que lo que es santidad, los distintos niveles de santidad y de cómo sería la vida de Joseph en Egipto. Dice que Joseph se mantenía o se mantuvo cuando estuvo en la casa de Potifar con las propuestas de la mujer de Potifar. Él era fiel a su amo, por decirlo así. Cuando estuvo en la cárcel, él tenía dominio de todo eso porque él era excelente administrador. Diga, excelente administrador.
para ser un excelente administrador, escúcheme bien, para ser un excelente administrador y que Hashem te bendiga en todo, es porque debes mantenerte en santidad. Y a Joseph lo casan con la hija de un sacerdote. Entonces imagínense en el mundo en que se empieza a desenvolver Joseph. Y toda la estructura de creencia que tendría la esposa de Joseph. Y su suegro, por supuesto. Porque era uno de los sacerdotes importantes de Egipto. De hecho, él tenía una copa que se le dice en la mayoría de las Biblias, la copa de la adivinación. Y más de un creyente, cabeza cuadrada, dice, eso está mal traducido. Ahí no puede decir que era una copa de adivinación. Pues déjame decirte que esas son las costumbres egipcias que había. Y no quita que Joseph sea del Eterno o que siga al Eterno. Se lo voy a plantear de otro punto de vista. Porque a veces el creyente, cuando es muy rígido en lo que lee, en lo que está allí, piensa que todo es santidad, que la persona que está en santidad tiene que estar a 5 centímetros del piso, apartado de todo el mundo, y a veces, muchas veces no es así. La persona que es espiritual y la persona que está en santidad es la que tiene una comunicación constante con el Eterno. No como está vestido, no como está rodeado. Porque los hermanos de Joseph no lo reconocieron. Porque era un casi faraón. Era un egipcio total. Entonces, ¿cómo pretende el cristianismo, por decirlo así, que ha disfrazado a Jesús, que ha disfrazado al Mashiach de una forma romana, de una forma helénica, de una forma de idolatría, que el pueblo de Israel, sus hermanos, lo pueden reconocer? Eso es imposible. No pueden reconocerlo. La única forma sería que este Mashiach se despoje de sus vestiduras y le muestre las marcas de que es su hermano, él mismo. Como dice el profeta, y lo mirarán como quien mira al primogénito traspasado, y llorarán. Porque el Mashiach se va a mostrar. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es ser el espíritu de Elías. Nuestro espíritu debe ser un espíritu de decir, de anunciar la venida del Mashiach. Y es el Mashiach, este Mashiach, el que va a unir a la vara de Judá y a la vara de Efraín, de Joseph, que está dispersa por todo el mundo como un solo pueblo delante del Eterno. Sí, vamos. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces, Joseph representa justamente al Mashiach. Ahora, ¿cuál es el problema de muchas veces del creyente como tal? Y esta lucha y este tema es un tema delicado, así que no se ponga cabeza cuadrada. Ahora,
expanda su pensamiento. Porque cuando yo tocaba este tema hace unos cuantos años, bueno, no me miraban con ojos de huevo frito. Eso era más grande todavía, pero de avestruz. Grande. Porque si hay un error, porque si yo le dijera a ustedes, ¿es el domingo o es el sábado? Es Shabbat, ¿no? O es el domingo o es el Shabbat. ¿Sí? Y muchos me dicen, no, es Shabbat. Pero cuando, véase usted, hace, no sé, 20 años atrás, bueno, los que tienen esa edad, ¿no? 20, 30 años atrás, si a usted le decían sábado, ¿qué usted decía? No, es domingo, es el día del Señor. Y lo defendía a capa y espada, ¿no? Porque Jesús resucitó un domingo. Pero era una cáscara, porque no tenía realmente un relleno completo. Lo decías porque te lo enseñaron así, pero realmente era una cáscara. ¿Por qué es una cáscara? Porque cuando hemos entrado dentro del camino de la Torá, nos damos cuenta que no hay un solo versículo que diga que es el domingo. Pero cuando te lo dicen y te lo repiten y es una doctrina, entonces pasa a hacer eso. ¿Por qué yo digo esto? Pues yo me acuerdo, hace unos cuantos años, que decían, que trataba de decir este tema, que uno de los grandes errores del creyente es que le digan que Jesús es Dios. Jesús es Dios Padre. Y yo me acuerdo que siempre me decían, no toques ese tema. Ese es un tema muy delicado. Ese es un tema que es hay que tener mucho cuidado. Porque puede remover a los creyentes. No, pero es que al creyente hay que decirle lo que está escrito en la palabra. Porque Yeshua, durante su vida en esta tierra, nunca dijo que él era Elohim. Nunca dijo que él era Dios mismo. Pero entonces, ¿por qué los creyentes dicen que es Dios mismo? Porque muchas veces se piensa que cuando se lee una transcripción o se lee una interpretación, ya eso es toda la verdad. Era necesario, porque nadie puede tocar, nadie puede ver, nadie puede acercarse a Elohim Padre. Nadie, absolutamente nadie. ¿Solo a través de quién? De Yeshua. ¿Y es un tema delicado? Sí, es un tema delicado. ¿Pero está escrito en los profetas? Claro que sí. Cuando usted lee Isaías 9, dice cuáles son los nombres que se le puede dar al Mashiach. Búsquelo conmigo, por favor. Isaías capítulo 9. Ya vamos a decir. Dice Isaías capítulo 9. Versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Emmanuel, admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto es tremendo.
Porque cuando Joseph se le revela a sus hermanos, él le dice, porque Elohim me ha puesto como padre de Faraón. No sé quiénes leyeron eso o lo estudiaron esta semana, a los que les gusta estudiar. No sé si ustedes se preguntaron, oye, pero ¿por qué Joseph dice que Hashem lo puso como padre de Faraón? Es algo como extraño, ¿no? Bueno, justamente la palabra es la misma que usa en Isaías. No padre como el que inició todo. No padre como el que dio la vida. Sino padre como consejero, como íntimo. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Entonces, Joseph pasa a ser el consejero, el que está al lado del padre constantemente. ¿Sí? Y el Mashiach, según los nombres que están aquí también, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, y Mashiach viene a ser la representación del Cohen Gadol, ¿verdad? Que nos dice el libro de Hebreos capítulo 8, 9 y 10, que Él está constantemente en la presencia del Eterno, intercediendo por todos nosotros. Como el consejero, como el intercesor, como el que está allí constantemente. Tal vez así podamos entender también el ministerio de Moshe, porque Moshe también tenía ese ministerio de estar ahí constantemente en la presencia del Eterno. ¿Están conmigo? Ya estamos profundizando, ya estamos más allá. Entonces, doctrinalmente se dice o se enseña de que Jesús es Dios y le dan todas las atribuciones de Elohim creador a Jesús. Y mientras Yeshua estuvo en vida, nunca dijo que él era Elohim creador, sino que él viene del Padre. Él viene de Elohim, que Elohim es su Padre. ¿Sí? La representación, el nombramiento que le dan al Mashiach es justamente como el soberano de toda la creación, pero no como el creador de la creación. ¿Sí están conmigo? Y no es que se le esté bajando de nivel o subiendo de nivel, no. Es para que podamos entender el mensaje del Eterno desde el principio de la creación y la redención para toda la humanidad y para nosotros mismos, por supuesto. Porque si Hashem nos está mostrando y nos está revelando, es porque nos está preparando sus secretos para cuando estemos en el Olam Haba. Si hay algo tremendo de la vida del Mashiach, de Yeshua en esta tierra, es que tenía una lucha constante con el judaísmo tradicional, con los eruditos de la ley, y era increpado por ellos constantemente. ¿Pero eso era necesario? Sí, era necesario. Porque así como el cordero, el sacrificio que iba a ser delante del Eterno, tenía que ser inspeccionado todos los días y probado todos los días si era realmente perfecto para Hashem. Así también Yeshua era increpado constantemente y era revisado por los sabios y los líderes de Israel constantemente para ver si era perfecto también para el sacrificio que iba a venir. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, Yosef, que es la representación de Mashiach,
Y la palabra padre por la cual Joseph se refiere hacia Faraón, que él es el padre de Faraón, es porque es el consejero. Y lo que está pasando con Joseph y sus hermanos es justamente para que haya un perdón. ¿Por qué? Porque el perdón trae libertad. Diga libertad. Cuando no hay perdón, hay esclavitud. Cuando no hay perdón, estás sumido, estás en algo totalmente preso. Pero cuando hay perdón, hay libertad. Los hijos, y todos que fuimos hijos en alguna oportunidad, o lo seguimos siendo, hemos cometido errores. Hemos cometido errores y pensamos que debemos tener un castigo de parte de nuestros padres. Y yo creo que no había cosa más bonita o más especial que llegara tu papá o tu mamá y te decía, ay, yo sé que cometiste ese error, pero te perdono. ¿Cómo se sentía ese muchacho? ¿Cómo se sentía uno cuando lo perdonaban? De una travesura, de algo, ¿no? Uno se sentía pero súper feliz. ¿Y por qué yo me refiero a esto? Ustedes se imaginan, igual, la escena cuando Joseph se revela a sus hermanos y le dice, soy yo, Joseph, el cual ustedes vendieron. Porque el término que acusa al judaísmo constantemente es decir, los judíos mataron a Jesús. Es lo que se enseña, ¿no? ¿Es o no es? ¿Y eso es verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y acaso no lo llevaron para matarlo? Entonces, ¿lo mataron o no lo mataron? ¿Ah? Están ahí como en duda. ¿Sí o no? No saben qué responder. El judaísmo, el Sanedrín de aquella época, no lo mató. Tal vez lo condenó, pero no lo mató. Quienes lo mataron fueron los romanos. Pero eso no lo dicen. Dicen que fueron los judíos. Pero los judíos fueron que lo entregaron para que se cumpla la palabra. Así como los hermanos de Joseph lo entregaron, lo vendieron, así también sus hermanos de Yeshua lo entregaron, lo vendieron. ¿No? ¿O qué hizo Judas? Lo vendió. Y le pagaron con dinero de el templo. Y todo lo que es comprado por el Eterno es para el Eterno. ¡Wow! Es tremendo. Porque eso es profético. Entonces, para que se cumpliese lo que está escrito en lo que estamos estudiando en la parashá de hoy, en Yeshua también se cumple, porque sus hermanos lo entregaron. Cuando Joseph manda a llamar a Benjamín, eso tiene un doble propósito. Y el doble propósito era de que las espigas, todas las espigas se inclinaban ante él. Y las espigas estaban incompletas. Nada más se habían inclinado sus otros hermanos. Pero Benjamín no, Benjamín estaba con su padre. Y cuando llaman a Benjamín y traen a Benjamín, todos se inclinaron delante de Joseph para que se cumpliese la profecía de su sueño. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y muchos dicen, ajá, ¿y el de las estrellas? Porque decía que la estrella mayor, el sol y la luna, que representaban a
a su padre y a su madre, se inclinarían también delante de él. Eso va a pasar después de la muerte. Su padre y su madre se van a inclinar delante del Mashiach. Porque es algo profético. A veces nosotros queremos darle una interpretación solamente a la primera vez que lo vemos. Pero no, si hay algo que nos muestra el Eterno, que Hashem siempre se muestra en segundas oportunidades, en segunda vuelta. Como quien dice, siempre tenemos una revancha para hacer las cosas, ¿no? Joseph no fue aceptado cuando reveló sus sueños. Joseph fue aceptado después. Moshe no fue aceptado cuando mató al egipcio. Bueno, ¿quién te crees juez de nosotros? ¿Ah? Nosotros vimos que mataste al egipcio y lo enterraste, le echaste tierrita. Eso me salió como el maracucho. Le echaste tierrita. ¿Ah? Y él, todo asustado, se fue y corrió. Pero después de un tratamiento de 40 años, vuelve, encomendado por el Eterno, ya como juez de Israel, para emprender su trabajo. Nadie, o los que estaban ahí, momentáneamente creyeron en Yeshua, pero ahí mismo se les fue la creencia cuando lo fueron a crucificar. Pero en su segunda venida todo el mundo creerá y será el juez sobre toda la humanidad. Muchos fracasamos en las primeras oportunidades, pero cuando Hashem nos da una nueva oportunidad, cuando hacemos Teshuvah, Hashem nos eleva y nos trasciende. No tenga miedo cuando usted pase una prueba y fracase. Alégrese. Porque en medio del fracaso, Hashem le está dando la oportunidad para que usted haga Teshuvah, para que usted haga arrepentimiento. Porque el creyente que endurece su corazón, muchas veces no se arrepiente como debe arrepentirse. El reino de Joseph es algo tremendo. Si hay algo que le entregó Joseph a Faraón, fue absolutamente todo. Diga todo. Porque él les vendía el grano, él les vendía el maíz, el trigo, perdón, el maíz. Me estoy poniendo aquí como americano. Le vendía el trigo. Y cuando ya no tenían nada, entonces le daban las tierras. Y entonces él dijo, bueno, agarra las tierras, pues. Las tierras pertenecerán ahora al faraón también. Y después, cuando ya no tenían las tierras, que ya no tenían con qué pagar, dice, nosotros mismos con nuestras vidas. O sea, nosotros seremos esclavos de faraón. Pregunto, ¿no será algo mesiánico eso también? La creación es del Eterno. Hashem hizo absolutamente todo. Pero cuando creó al hombre, le dio el poder y la autoridad sobre toda la creación. Así fue con Adán, ¿no? El hombre pierde esa autoridad cuando peca. ¿Están conmigo? Que para no perder el hilo. Entonces, cuando el hombre peca, pierde esa autoridad. ¿Y esa autoridad a quién es dada? No todos a la vez, por favor, que me sangran los oídos. Esa autoridad es dada al Yesejará, al Hasatán, al diablo, como le conocen muchos, ¿no? Yo siempre me gusta usar varios términos para que le llegue a todos, porque unos no creen en el diablo, otros no creen en Hasatán, o en Yesejará, bueno, por ahí va la cosa. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando Yeshua es tentado, que es llevado al desierto,
El Hasatán, el contrario, el Yesejará, como usted lo quiera llamar, primero lo tienta con comida. Oye, transforma estas piedras en pan. Y después lo lleva a lo más alto, a un monte alto, a un lugar alto, muy alto, y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, yo te daré todo esto. O sea, ¿quién tenía la autoridad sobre los reinos de la tierra? Exacto, claro que sí. Es así. Entonces vamos entendiendo cómo al hombre se le dio la autoridad y la perdió con el pecado y fue dado al Yesejará, al Hasatán, como usted lo quiera decir. Y viene todo el desastre, y por eso es que Hashem forma al pueblo de Israel. Porque del pueblo de Israel iban a ser el Mashiach, que iban a ser la simiente que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Y justamente en este encuentro de Yeshua con el Hasatán pasa esto. Porque el Hasatán le muestra todos los reinos. Él le dice, yo solamente le daré la gloria al Eterno y solamente a Él me arrodillaré y solamente a Él me inclinaré. Porque el Hasatán le dice, arrodíllate, adórame. Y te daré todos los reinos de la tierra. Y durante la travesía de la vida de Yeshua, que fue perfecto en todo y obediente en todo y obediente hasta la muerte, que cuando Él muere y es levantado como primicia, como el primero de la muerte es levantado, y Hashem le da toda la creación y los reinos de este mundo al Mashiach. ¿Qué nos representa esto? Que muchas veces vamos a tener tentaciones en nuestra vida, que se nos van a presentar reinos en nuestra vida, con tal de que nos arrodillemos y de que adoremos a la tendencia al mal. O sea, que rompamos y quebrantemos los mandamientos de Hashem para tener un beneficio personal. Pero si nosotros nos mantenemos en santidad, si nosotros cumplimos los mandamientos del Eterno, si nosotros seguimos la guía de la Torah, si nosotros permanecemos en el mundo espiritual con Mashiach Yeshua en nuestros corazones, entonces seremos coherederos de todo el reino. Amén. Y de toda la creación. Amén. Entonces, el camino del creyente no se puede dejar seducir por las tentaciones de lo que puede satisfacerlo en el momento en que está pasando. Porque el que se mantiene firme, el que se mantiene fiel al Eterno, Hashem lo va a recompensar en todo. Cuando Joseph ya se le revela a sus hermanos y le dice, mi padre está vivo. O sea, ¿ustedes se imaginan esa situación en que los hermanos tuvieron que mentir durante toda esa cantidad de años, 22 años, a su padre y mantener esa mentira y mantener esa mentira? Y yo me imagino que ellos agachaban su cabeza muchas veces cuando decían eso, o trataban de mantener esa mentira, saber de lo que hicieron. ¿Se imaginan el corazón cómo lo tendrían ellos? El sufrimiento que tenían ellos también de haber hecho una cosa atroz como esa. Ver el sufrimiento de su padre día a día por la supuesta muerte de Joseph. ¿Ustedes se imaginan ese remordimiento todos esos años constantemente? Por eso cuando Joseph los abraza y los besa, ese perdón les trae una libertad. ¿Se imaginan el peso que se les cayó de encima a ellos? Claro, ellos pensaron, ahora este nos va a agarrar y nos va a dar tilín, ¿no? Pero les aclara inmediatamente, el Eterno Hashem permitió todo esto para salvación de todos nosotros.
Y acuérdense que Joseph era un pavo real cuando él contaba sus sueños. Y él era un pavo real aupado por su padre Jacob, que era el que lo amaba, el que lo consentía, el que lo tenía allí, y sus hermanos completamente celosos. Y el sufrimiento de Joseph durante todo ese tiempo hizo que también su corazón fuera humilde. Y que reconociera que eso que estaban pasando era porque Hashem lo había permitido. Y porque abrazó a sus hermanos y lloró con ellos y los besó. Cualquiera que hubiese tenido una yuca en su corazón no lo hubiese hecho. Pero los abrazó y los besó. Y bueno, con su hermano Benjamín, que es su hermano de sangre, de la misma madre, lloró largamente. Y cuando les dice, bueno, vayan y díganle a mi padre todo esto que han visto y que por favor venga para Egipto, porque la hambruna va a tardar otros años más, y que venga todo, que se traiga todo. ¿Ustedes se imaginan con qué cara le vamos a decir a nuestro padre? Pues tenían que decirle, no fue Joseph que fue a decirle, eran ellos mismos que tenían que decirle eso a Jacob, a su padre. Imagínense que ellos tenían que llegar y decirle, nosotros mentimos, Joseph está vivo, hicimos esto y esto y esto. Y ahora Joseph es prácticamente el que manda y gobierna en todo Egipto. Wow. Ese encuentro con su padre tiene que haber sido tremendo. Lo que pasa es que esta parasha tiene tantas cosas que si me pusiera a tocar cada tema no terminaríamos. Vamos a dejarlo para la tarde. Jacob también tiene su prueba. Jacob es un hombre que también tenía sueños y también tenía interpretación espiritual. Pero desde la muerte de Joseph no volvió a ser el mismo. Porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué Hashem no se le reveló a Jacob? Si Jacob era tan apegado muchas veces al Eterno y le mostraba los sueños y las interpretaciones, ¿por qué no le mostró que Joseph sí estaba vivo? A lo mejor lo tenía en su corazón, pero era tanto el dolor que tenía que muteó, silenció su vida espiritual. ¿Y cuántas veces el creyente, cuando pasa un problema o cuando pasa una situación complicada en su vida y deja que esa situación se adueñe de él, mutea, silencia, amarra su vida espiritual y no puede ver lo que está pasando realmente, sino tener un leve presentimiento, pero no una seguridad de lo que está pasando. Y cuando Jacob siente su vida morir y le dan esa noticia, él dice, basta ya. Cuando él dice basta ya, es porque yo me imagino el alboroto que se debe haber armado en la casa de Jacob. Oye, estos mintieron todo el tiempo. Entregaron, prácticamente casi que asesinaron a Joseph. Pero él dijo, basta ya, mi hijo Joseph vive, vayamos por él. Y la palabra nos dice que fueron de Jacob, pero Israel se levantó. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nombre de Jacob, que a veces se le dice Jacob y a veces se le dice Israel, es porque Jacob es la parte humana, lo que constantemente esa lucha humana, pero Israel es la parte espiritual, lo que te levanta, lo que te impulsa. Y en ese momento cuando él se levanta, Israel se levantó y fue a Beersheba, que Beersheba era el encuentro que siempre había tenido Jacob con el Eterno, y ahí ofreció sacrificios. O sea, ¿qué hizo inmediatamente? Cuando Israel se levanta, despierta espiritualmente y busca al Eterno.
Y en lo que busca el Eterno se le revela. Y le dice, Joseph está. No tengas miedo de ir a Egipto. Porque si hay algo que Jacob tenía miedo, era de su padre Abraham y su padre Isaac. Que le decían, esta es la tierra que Hashem nos ha dado. ¿Cómo nos vamos a ir entonces para Egipto? No puedo ir para Egipto, pero Hashem lo autoriza para decirle, en Egipto vas a ser un gran pueblo y vas a tener abundancia. Y ahí vuelvo a tocar el mismo tema desde el principio. Que Hashem va a usar el mundo, Egipto, para que tú te multipliques. Hashem va a usar el mundo, va a usar Egipto para que tú seas luz y seas la diferencia. Hashem está enviando a Jacob con todos sus hijos y con todo lo que él tiene, porque Hashem va a hacer una prueba grande en Egipto con ellos. Y tal vez dentro de la revelación espiritual, Jacob diría, pero es que no quiero que seamos esclavos. Porque él tiene la enseñanza de su abuelo Abraham. Y Abraham tiene que haberles dicho, cuando tuvo la revelación, que 400 años iban a ser esclavos. ¿No? Pero Hashem le dijo, ve tranquilo, que eso es parte de mi plan. Nosotros estamos en este contexto miles de años después y vimos cómo Hashem hizo todas las cosas, pero ellos no. Ellos estaban viviendo el presente. Ellos no sabían qué es lo que iba a pasar después. Entonces, cuando Hashem nos da una palabra a nosotros debemos confiar que Él va a hacer las cosas. Amén. Porque somos personas, individuos, que queremos ver todo inmediatamente. Por eso la fe, la emuná, tiene que ser una confianza en el Eterno y Él hará las cosas. No lo veo, pero lo creo. No sé qué pasará, pero Hashem lo hará. ¿Qué pasará en el camino? ¿Cuántas vicisitudes podremos tener? No sabemos. Pero seguiré confiando en que Hashem va a hacer las cosas en mi vida. Amén. Y que Hashem me va a guiar. Amén. No sé si yo voy a pecar, si yo voy a transgredir, si me voy a equivocar. Pero confío en que Hashem va a hacer el propósito en mi vida. Amén. Porque el justo se caerá 7 veces y 7 veces se va a levantar. ¿Por qué? Porque confía en que Hashem va a hacer su propósito en su vida. Esa es la fe. Esa es la emuná. La emuná no es que tú no te vas a equivocar, de que tú no vas a fallar. No, la emuná y la fe es que tú te puedes equivocar, pero te vas a levantar porque confías que el Eterno va a seguir haciendo el trabajo contigo. Y ese es el propósito que nosotros debemos entender. Ese es el propósito por el cual nosotros debemos ser guiados. Si Hashem ha permitido que estemos en el mundo, no es para que seamos de este mundo. Hashem lo que quiere es que nosotros estemos en este mundo para que la abundancia de la palabra, la abundancia de la Torá, pueda tocar a todos los que están alrededor de nosotros. Dice que la palabra que el pueblo de Israel creció tanto y tanto y tanto, claro, ya eso ya en Shemot, en Éxodo, creció tanto que ya habiendo otro faraón y habiendo otros líderes que se olvidaron de Joseph, dijeron, si vienen nuestros enemigos, ellos se pudiesen apoderar completamente de Egipto.
de todos nosotros, porque eran en gran número, un pueblo grande. Y muchos piensan que Israel es pequeño. Pero lo que no se están dando cuenta es que hay una abundancia en cada lugar del mundo. Hay un remanente que crece constantemente, una abundancia de creyentes, de pueblo de Israel que está creciendo en todo espacio y lugar del planeta Tierra, donde cuando venga el Mashiach van a ser millones y millones de personas que son parte del pueblo de Israel, que somos parte del pueblo de Israel, que somos parte del llamado de Israel. Muchas veces cuando leemos Apocalipsis y habla del remanente, ese remanente que no es contado, ese remanente que está allí olvidado. Bien lo decía la parashá del día de hoy en la parte de los profetas, cuando habla Ezequiel y dice que tomará las 2 varas y dice que Hashem tomará a todo el remanente de todos los 4 confines de la tierra y hará de ellos un solo pueblo. Y lo más hermoso de todo es que hoy podemos entender esa promesa en nuestras vidas. Y debemos estar alegres. Debemos estar alegres porque hoy estamos aquí gracias a la fe, a la emuná de nuestros padres. A la fe de Abraham, a la fe de Isaac y a la fe de Jacob. Por eso que la palabra dice el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice de Israel, dice de Jacob, pero un Israel como un todo. Por eso es que cada vez tenemos que profundizar, estudiar la palabra, que Hashem toque nuestra parte espiritual para poder ser revelados en lo que Él quiere para nuestras vidas. Si Hashem permite que estemos en Egipto, si Hashem permite que estemos en el mundo, es para poder ser diferencia y para poder diferenciar de lo que quiere el Eterno en nuestras vidas. No hay peor castigo, decía un rabino, no hay peor castigo para el pueblo de Israel de la idolatría que estar en medio de lugares de idolatría. Pero si hay algo bonito de nuestro pueblo de Israel, es que no importa el lugar de idolatría que haya estado, siempre se encienden las velas del Shabbat. Siempre se celebran las fiestas. Hay una identidad. No importa en qué lugar de tu trabajo estés, de el lugar donde vives, que muchas veces la gente se queja, no, que aquí hay un poco de santeros. El santero y los brujos siempre estarán cerca de los creyentes. Siempre. Porque las partes espirituales se atraen. Siempre los adivinadores, los esotéricos, el zodiaco va a estar cerca del judaísmo, siempre. Y los creyentes también se van a sentir atraídos por esas cosas, porque es un mundo espiritual. Pero si hay algo que se nos muestra, que a pesar de que estamos en Egipto, que estamos en medio de la idolatría, nosotros debemos ser la diferencia. Nosotros nos debemos apartar. Nosotros debemos ser diferentes. Yo le estoy diciendo a ustedes, aparte, se vivan en una burbuja. No, para nada. Aprenda a caminar en este mundo de idolatría siendo una persona diferente, siendo una persona apartada. Que muchas veces te vas a poner cosas que se identifican con este mundo, pero mi corazón es del Eterno. Esa es la vida de Joseph. Y ya para terminar, cuando la vida de Joseph es transformada,
tiene 2 hijos, que nos habla justamente la parashá de hoy, nos habla sobre la descendencia de Jacob y obviamente la descendencia de Joseph. Y tuvo 2 hijos que son Efraín y Manasés. Según lo que hemos leído y como eran los hermanos de Joseph, candela, ¿no? Sin embargo, la característica de cada hermano está en las características de cada persona, porque pertenecemos a las distintas tribus, por decirlo así, ¿no? Si hay algo tremendo en los hermanos de Joseph, que son las tribus, los hijos de Jacob, la promesa de bendición para cada hijo de una casa judía, de casa de Israel, es de cada Shabbat y diariamente que Hashem te bendiga y te haga como Rubén, Zabulón, Judá, no, ¿verdad? Dice como Efraín y Manasés. ¿Saben por qué? Porque cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de Joseph, y él cruzó sus manos y puso su diestra sobre el menor y la izquierda sobre el mayor, dándole la primogenitura de bendición a Efraín y no a Manasés, ellos guardaron silencio y lo aceptaron con amor. A diferencia de los hijos de Jacob, lo que nos muestra aquí que la transformación en Egipto hace que el corazón del hombre reconozca en humildad los caminos del Eterno. Y cuando se da la bendición de Efraín y Manasés, es para que siempre aceptes con amor los designios de Hashem. Y debemos siempre aceptar los designios de Hashem con amor. No pensando es que a mí me corresponde, yo debería, yo no sé, no. Aceptarlo con humildad. Porque en este mundo nuestro corazón es transformado para aceptar con humildad los caminos del Eterno. Amén. Shabbat Shalom. Gracias, Eterno, por permitirnos este estudio que toca nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica y que podamos aceptar siempre con humildad tus caminos, que podamos confiar y tener la emuná de que tú tienes el control de todo, que aunque podamos ver los caminos dispersos, oscuros o tal vez con nubes, tú siempre estás allí para guiarnos. Gracias por darnos a Mashiach, la luz verdadera, el camino para poder llegar a ti, Jesús. Gracias por tu Espíritu que nos redarguye constantemente. Gracias, Padre. Bendito eres y bendito es tu nombre. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Damos gracias a todas las personas que nos han seguido en la transmisión. Recuerden darle el like, compartir esto y nos vemos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.